Hoy quiero presentarles a todos ustedes una persona que ha impulsado y que ha sido partícipe muy importante de momentos extraordinarios de nuestra misión. Ha dedicado toda su vida a llevar el mensaje de la Virgen, no solo en Puerto Rico, sino también en diferentes partes del mundo. Y ha vivido y conocido a profundidad muchos de los acontecimientos que ha enfrentado este evento sobrenatural, ocurrido aquí en el 1953. Aunque actualmente se encuentra en una condición crítica de salud, sus vértebras cervicales están operadas y funcionadas a 14 tornillos con una placa de titanio. Además, tiene paralizado el pulmón derecho y un diagnóstico de fallo respiratorio con hipoxemia. Por lo que nos pide humildemente se le excuse por tener conectado un concentrador de oxígeno que debe usar 24/7. Por eso cuando él suba aquí, usted va a ver que va a haber un proceso y le pedimos paciencia para que se desconecte de una máquina y se conecte a otra. ¿Por qué? Porque la máquina actual que tiene hace un pequeño ruido que imposibilita un poco que él pueda hablar, pero déjeme decirle que es un ser humano esplendoroso y que estoy segura que sus palabras van a ser trascendentales para cada uno de nosotros. Así es, Nancy. Por eso que él, para nosotros, es un gran ejemplo de amor a la Virgen y de una gran perseverancia. Aún con todas las dificultades de salud que presenta, se encuentra aquí hoy entre nosotros, honrando de manera muy especial a la llena de gracia. Tiene un edificante mensaje para el pueblo devoto. Por eso recibimos con mucho respeto y admiración al doctor Ricardo Ramos Pesquera, presidente internacional de la misión Nuestra Señora del Pozo. Con todos nosotros, el doctor Ricardo Ramos Pesquera. De la mano de María. Buenos días a todos. Es una gran alegría, un privilegio estar aquí con ustedes. Me uno al saludo protocolario que ya se dio, pero tengo que obviamente destacar la presencia de las hermanas Ramonita y Cira, a quien le agradezco que estén aquí, y sobre todo al hombre que recibió de manos de la Virgen un mensaje y que no se limitó solamente a promulgarlo. Nos dio el ejemplo a muchas generaciones que estuvimos con él de cuál era el propósito de la Virgen, de cómo se tenía que amar a la Santa Madre Iglesia, de cómo se tenía que vivir las virtudes, y que la fe no solamente se puede quedar en filosofía, ni retórica, ni ideas. La fe hay que ponerla en acción. Por eso, don Juan Ángel Collado, mi agradecimiento, y por favor un fuerte aplauso. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo tú te sientes? Yo digo, asfixiado. Pero ¿saben qué? Durante 40 años ya que llevo en este grupo, hay una letanía del Rosario de la Santísima Virgen que dice, de la mano de María el camino hemos de recorrer, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo el tiempo vamos de la mano. Yo cuando era pequeño, y eso fue hace mucho
hace más de 60 y tantos años, me acuerdo que mi mamá, mi santa madre, me decía cuando íbamos a salir, decíamos, vente Ricky, y me extendía la mano. ¿Saben qué? Yo no dudaba, yo no le preguntaba, ¿y a dónde vamos? Yo tenía confianza plena en mi madre. Yo simplemente le daba mi manito y decía, mami, llévame a donde tú quieras. Y a veces, bueno, resultaba que era que si tenía el pelo largo, me llevaba ¿a dónde? Al barbero. No había esa, ahora que todo el mundo tiene maquinitas y todo. No, es para el barbero. Si, por ejemplo, todas las mañanas, a mí no me gustaba ir a la escuela. Eso de ir a la escuela, levantarse temprano, tener que estudiar, a mí no me gusta. Pero ¿quién era la que me llevaba a la escuela? Mi mamá. Y además, me dolía un diente. Yo fui dentista 35 años. Me dolía un diente. ¿Y a dónde me llevaba? Aquel señor que para los años 60, mira, tenían unas poleas bien grandes, que bien lentas, que hasta botaban humo cuando pegaban esas barrenas en el diente, que dolía, que molestaba. Pero yo decía, si mami me trajo aquí, es porque lo necesito. Y de esa misma manera, yo confío en que la Santísima Virgen me tiene en el camino correcto, me da lo que yo necesito para cumplir con el propósito que ella trajo. Así que la respuesta, me siento con mucha paz, me siento con mucha alegría. La misma paz, miren, aquí vimos miles de personas. Y yo les puedo decir, vamos a hacer un pequeño silencio y ustedes van a sentir una paz. Hasta el pipipi se cayó. Y así es la Santísima Virgen, así es Dios. Te va llevando por el camino. Y hoy, como presidente de la Misión Virgen del Pozo, vengo aquí a aclarar ciertos comentarios públicos que se han hecho de parte de los obispos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. No se equivoquen, nosotros estamos bien claros, nosotros amamos con profundidad y fuerza hasta nuestra Santa Madre Iglesia. La Virgen lo dice en sus mensajes. Permanezcan firmes en la iglesia de mi Hijo. Y nosotros somos, me atrevo a decir, de los mejores soldados que tiene la iglesia en Puerto Rico. Algunas veces dicen, mira, es que mira, ahí están los testigos de Jehová tocando de puerta en puerta. Y yo le digo, wow, yo les aplaudo que hagan eso. Pero ¿quiénes se tiran de casa en casa a coger al sol, a coger lluvia, a tocar de casa en casa, a decir, miren, aquí le traigo la presencia de la Santísima Virgen que se quiere quedar una semana en tu casa, los devotos de la Virgen de Rosario del Pozo? Y ahorita van a tener un ejemplo porque este año están los mensajeros de la llena de gracia. ¿Y qué es la llena de gracia? Es la que está sin pecado. Es porque Dios la llenó de gracia. Y está tan llena de gracia que ella puede ser dispensadora de la gracia. Y ustedes, muchos de los que están aquí y muchos que conozco de hace décadas, yo sé que a eso se han dedicado. Y entonces yo le pregunto,
promover el rezo del Santo Rosario es malo. Pues yo me imagino que entonces no nos pidan que dejemos de hacer eso. Hablar de las virtudes es malo. Pues yo me imagino que entonces no nos pidan que dejemos de hacer eso. Recibir la Eucaristía es malo. Pues yo me imagino que no nos pidan eso. Que a través de uno vaya a los hermanos, nos metamos en su casa, en el seno de su familia, para hablarle de nuestro Señor Jesucristo, para que se convierta su vida y quiera ser heredero del reino de los cielos. ¿Es malo? Pues eso es lo que hacemos nosotros. Así que cuando la conferencia episcopal hace una expresión de que se reiteraban en manifestaciones que se habían hecho en el 2006. ¿Cuántos años van? 18. Hace 18 años. ¿Y qué decían esas manifestaciones? Pues que se apoyaban entonces, yo no los pienso enredar aquí, pero en una carta entonces de 1989, que entonces hace ¿cuántos años? 35 años. ¿Y qué es lo que decía esa carta? Que no podíamos ser devotos de la Virgen del Pozo, que no podíamos creer que esta aparición no estaba aprobado, y que la misión, que es la que organiza este grupo, tampoco podía funcionar. Pero fíjense qué cosa. Esa carta pastoral, y aquí tengo que entrar un poco más técnico. Hay una gran diferencia. Las cartas pastorales en la iglesia no tienen la autoridad que tiene un decreto. Las cartas pastorales son exhortaciones, son consejos. El decreto es un mandato. Así que, ¿quién tiene más valor? ¿Qué tendrá más valor? ¿Una carta pastoral o un decreto? ¿Quién dice que carta pastoral? Levante la mano. Lo iba a colgarle al que levantara, pero nadie levantó. Muy bien. El decreto, levante la mano. Decreto, que tiene toda la autoridad. Y aquí tenemos que ver, no es lo mismo un decreto que dé un obispo o que dé algunos obispos de algún país, que un decreto que venga de la Santa Sede o que venga por orden del Santo Padre, del Papa. ¿Quién tendrá más peso? ¿La carta de los obispos de un país o la carta o decreto de un papa? ¿Quién dice que de los obispos? ¿Me están entendiendo? Del papa. Y por lo tanto, señores, aquí no estamos para retar. Aquí no estamos para desobedecer. Aquí estamos movidos en búsqueda del propósito de la justicia que emana de la manifestación del amor puro que le tenemos a la Santa Madre Iglesia, que respetamos. Y como la respetamos, utilizamos precisamente los foros que la iglesia nos pone a la disposición. Por eso la iglesia, cuando hay que resolver algún problema, tiene unos organismos oficiales que se llaman dicasterios
o congregaciones. Es como aquí quizás el gobierno dice, tenemos la Secretaría de Trabajo, tenemos la Secretaría de Recursos Humanos, tenemos la Autoridad de Carretera. Son diferentes departamentos. Y en la iglesia, si tú tienes algún problema en tu país que tienes que discutir algo de fe, vas a la congregación para la doctrina de la fe. Si tú tienes un problema de devoción, tú vas al Concilio Pontificio de Laicos. Si tú tienes un problema de recepción de sacramentos, tú vas al Concilio de Disciplina de los Sacramentos y el culto divino. Y así, y la iglesia tiene un juez que es pleno, cuya autoridad es inmediata, que es el Santo Padre. ¿Entendieron eso? ¿Podemos seguir? Ok. Pues entonces, hecha esa aclaración, y ya que está el alcalde aquí, imagínense ustedes que aquí nuestro alcalde de Sabana Grande, tenemos un problema en Sabana Grande, ¿verdad? Que es propio del pueblo de Sabana Grande. ¿Quién ustedes esperan que resuelva el problema? ¿El señor alcalde? O quizás que se tengan que juntar todos los alcaldes de Puerto Rico para tratar de solucionar el problema que hay en Sabana Grande. El señor alcalde, y yo sé, si ustedes lo siguen, usted se ve que, mira, yo sé que se fue la luz en el barrio Rincón Hoyo, hay que resolver, estoy atento al asunto y esto y lo otro, y él se mueve para aquí y para allá, porque esa es su responsabilidad. Y el gobierno trabaja así. Pues la iglesia es lo mismo. La iglesia se supone que los problemas de un país los resuelva lo que se llama la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que reúne a todos los obispos. Yo digo todos, pero ¿saben cuántos son? 6. En México hay 70 y pico. En Argentina hay 40 y tantos. Y es más, para el asunto, para el 89 aquí habían 5. Pero es una realidad. En países grandes que surgen, por ejemplo, allá los devotos de Formosa, Argentina, que son los que viven al lado del río que divide a Formosa, Argentina, de Paraguay, se forma un problema que tiene que ver con la iglesia ahí. Lo que hace el obispo entonces reúne a los vecinos más cercanos, a las diócesis más cercanos, en lo que se llama una provincia eclesiástica. No tiene que molestar a la conferencia episcopal y resuelven entre ellos. Pero ustedes me quieren decir a mí que Puerto Rico, que tú gritas de aquí a Sabana Grande y te oyen a San Juan, porque somos pequeñitos, 5 obispos, no se pueden poner de acuerdo. ¿Y por qué entonces esa carta la hizo la provincia eclesiástica y no la conferencia episcopal? Ahorita vamos a eso. Pues miren, 2 cosas que tenemos que pensar. Uno, como se dijo aquí, esta celebración no es que vengamos este año a celebrar los 71 aniversarios. Esto se viene celebrando desde el primer año. Son 71 años. Porque esto es una ceremonia, es una celebración religiosa popular del pueblo puertorriqueño. Patrimonio del pueblo puertorriqueño. Y esto no nos lo puede quitar nadie. Eso está hasta cultura. Ustedes no están orgullosos de nuestra Virgen del Pozo. Eso es un patrimonio del pueblo y ya ha trascendido este país. Por eso tenemos tantos hermanos. Por eso aquí los maestros de ceremonia
Decía que está Venezuela, Italia, África, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México. Señores, esto no se puede perder. Esto no se puede perder. Esto es lo que tenemos. Y los datos son los datos. No estamos hablando por hablar. Hay otro dato. En el 1986, el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, eso quiere decir que era el obispo que representaba a todos los obispos de Puerto Rico. Él se llamaba Juan Fremiot Torres Oliver, que en paz descanse. Él coronó canónicamente, ahí donde están viendo, a la imagen de la Virgen de Rosario del Pozo a nombre de todos los obispos de Puerto Rico. Y consagró al pueblo puertorriqueño a la Virgen de Rosario del Pozo. Y ustedes quieren saber qué repercusión, qué importancia tiene una coronación canónica. Número uno, que todos los obispos aceptaron que la imagen y la devoción, por supuesto, de la Virgen del Pozo tenían una gran devoción y que su historia se encontraba debidamente documentada. Dos, que la devoción de la Virgen de Rosario del Pozo era una devoción que contaba con todos los requisitos que exigían para coronar canónicamente la imagen de esta vocación. Tres, que se había comprobado los muchísimos favores concedidos por dicha imagen y la irradiación de su culto, o sea, que esta imagen es digna de culto público en todo Puerto Rico y de culto privado en el mundo. Señores, eso no ha sido debatido. Eso sigue así. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo la conferencia episcopal? Dijo, esta conferencia, la conferencia episcopal, la actual, se reitera en lo expresado en la carta pastoral. ¿Tiene más peso que el decreto? Ok. Del 14 de noviembre del 2006. Y leí en su momento en todas las parroquias de la isla. Como le dije, esa carta pastoral hablaba de la aparición, hablaba de la devoción y hablaba de la misión. Así que hay que ver entonces qué fue lo que dijo el obispo de Mayagüez, que es el que tiene más relevancia en el decreto sobre la aparición que salió en el 1989. Antes de decirle, hay una cosa que algunos quizás no saben porque son más jóvenes. El cardenal Aponte Martínez, que era presidente de la provincia eclesiástica, el presidente de la conferencia episcopal era Juan Fremiot Torres Oliver. El monseñor Ulises Casiano y el cardenal Aponte Martínez tenían una gran preocupación, que la podían tener.
¿Cuál era la preocupación? Cuando el cardenal Aponte Martínez era presidente para los años, era cardenal para los años 70 y tantos, él observó que Puerto Rico no tenía una patrona o patrón oficial. Simplemente no teníamos patrón. Y él le tenía un amor grande a María, Madre de la Divina Providencia, y él fue a Roma, habló con el Papa Paulo VI y consiguió que se nombrara patrona de Puerto Rico a María, Madre de la Divina Providencia, que era una vocación mariana y de Italia del siglo XIII. Y pues qué bueno, porque todo el mundo tiene derecho a tener su ¿qué? Su advocación. Yo personalmente, mi advocación preferida es la Virgen del Pozo, porque fue la que me rescató. Allá en el 1985, cuando lo único que yo pensaba era hacer dinero en mis oficinas allá en Manatí, en Río Piedra, como cirujano dentista, y no me preocupaba, y mi pobre aquí esposa peleándome que fuera misa, y dije, ay, mi hija, y vete, mira que hay una charla de la vida, ay, esa está loca. Yo, a mí no me interesa eso, pero cada cual tiene derecho a eso. ¿Y qué pasó? Que en el año 1986, 33 años después que había empezado, fue la aparición en 1953, aquí en el Pozo de Sabana Grande, se reunieron más de 100,000 personas. Y eso al cardenal Aponte Martínez y al monseñor Luis Casiano le preocupó. ¿Por qué? Porque el deseo de ellos, mira, ahí están viendo una foto de esto, fue en el 1986, el deseo de ellos era que la vocación oficial más grande y que tuviera un santuario bien grande, yo no digo que sea malo, está bien, que fuera la María, Madre de la Divina Providencia. Así que entonces fue ese año precisamente del 1986 que el obispo de Mayagüez dijo, pues vamos entonces a abrir un estudio sobre la aparición de la Virgen del Pozo. Habían pasado 33 años, pero nada, empezaron. Él empezó en el 1986. Nosotros como grupo nos enteramos. ¿Y qué hicimos? Buscamos en Roma el documento oficial que decía cuáles eran los criterios, qué es lo que hay que estudiar para que entonces sea un buen estudio. Y cogimos ese listado y empezamos nosotros a recopilar información como grupo. Ahí está copia de eso, de los criterios para saber. ¿Qué sucedió? Sucedió que el comité que empezó a evaluar esto era un comité prejuiciado. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, si yo estoy en un juicio y entonces yo voy al restaurante y escucho decir al juez, hablando que no cree en lo que yo digo, ¿será eso un juez imparcial? Pues miembros de este comité en sus parroquias se expresaron en contra. Además, después de pasado 33 años, obviamente había que evaluar a los testigos, a los videntes, había que evaluarlo, a ver, oye, ya han pasado 33 años, de verdad, ¿se puede creer en lo que ellos dicen? Déjame ver, analizar. Se supone que hayan envuelto psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, ¿y sabe qué? No hubo nada de eso. Se supone que ya que habían transcurrido 3 décadas, se hiciera
un orden cronológico de todos los hechos que habían pasado. No se hizo. Se supone que las entrevistas a los 3 videntes, imagínense, iban a entrevistar cosas que ya habían pasado inclusive 30 años y sobre la aparición. ¿Sabe cuánto duró la entrevista que le hicieron a don Juan? Ustedes dirán, ¿cuántos días? Duró 1 hora 40 minutos y se acabó. La entrevista de Ramonita Isidra, ¿sabe cuánto duró? 1 hora. ¿Ustedes creen que en 1 hora se puede evaluar todo lo que ha pasado? Imposible. Pues eso fue lo que se pasó. No entrevistaron, sin embargo, a muchas personas que eran testigos clave. No entrevistaron a los papás de los videntes. No entrevistaron a Eladio García, que fue el policía que custodió. Y tengo que avanzar porque se me cansan, pero no entrevistaron muchos personajes que eran clave. Sin embargo, sí seleccionaron algunas personas que ya estaban entraditas en edad y si lo hubieran analizado, se descalificaban porque unas veces decían una cosa y otras decían otra. Al fin y al cabo, ¿cuál fue la conclusión? Que no se podía probar la verdad teológica, filosófica, histórica, jurídica y canónica de la aparición. Por lo tanto, el obispo lo que dijo, además, se me estaba pasando que como presidente de la misión, yo dije que habíamos empezado nosotros a recopilar la evidencia. Teníamos muchísimas evidencias, inclusive a todos los testigos filmados, con declaraciones juradas, con videos, milagros analizados, perfil psicológico de los videntes, entrevistas. Y cuando fui a presentárselo al comité, ¿sabe qué me dijeron? No lo aceptamos. No lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque para nosotros ustedes no existen. El grupo, ¿ustedes existen? Eso dije. Pues no lo quisieron aceptar. Y entonces llega a la conclusión de que porque no había evidencia, no se podía establecer que había un hecho sobrenatural. Pero ¿saben una cosa? Aquí hay una cosa. Lo que pasa es que uno cuando expresa las cosas tiene que decirlas completas. El que no consta sobrenaturalidad quiere decir que por ahora no está aprobado, pero tampoco está desaprobado. ¿Saben quiénes están así? Medjugorje. Y a Medjugorje no dan peregrinaciones. Y en Medjugorje no dan misa. Pues entonces nosotros deberíamos estar, y estamos en la misma clasificación. Ahí está porque inclusive el obispo determinó que aquí, en el año 1989, que él sacó el decreto, él dijo, por el bien de los peregrinos que acudan al santuario, que se siga dando la misa. Eso lo dijo el obispo en decreto. ¿Y quién fue el que cambió entonces la decisión? La provincia eclesiástica, que la presidía el cardenal Aponte Martínez. Por eso fue que entonces nosotros tuvimos que ir a Roma para que, defendiendo el derecho de defensa que teníamos, analizaran ese decreto que había determinado de la provincia eclesiástica, estoy hablando, que había quitado la misa y que decía a los fieles que no podían ir. Y entonces, en el 1995, Roma, antes de que en 1992, no sé si tienen la foto del Papa, se nos dio la oportunidad de estar ante la presencia del Santo Padre. El Santo Padre nos dio una audiencia.
y fuimos a donde él. Le pedimos al Santo Padre que analizara el decreto que había salido de la provincia eclesiástica. Y ahí estamos entregándole a San Juan Pablo II la imagen de la Virgen del Rosario del Pozo, la cual bendijo y puso a celebrar en audiencia allí en Roma en el 1992. Pasaron pocos meses cuando entonces, por orden de Juan Pablo II, se nombró aquí una comisión investigadora. Esa comisión estudió todo lo relacionado con la misión, con la aparición, con la devoción. Nombraron como juez de esa comisión a un obispo que ni pertenecía a la provincia eclesiástica, ni pertenecía a la conferencia episcopal. Algunos se acordarán del monseñor Antulio Parrilla, que en paz descanse. Él fue el que presidió esa comisión, porque era completamente imparcial. Estuvieron 3 años investigando, estudiando. Y entonces ese resultado fue llevado al cardenal Ratzinger, el de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué decía esa determinación? Decía, es firme voluntad y deseo de la Santa Sede de que consiga restablecer la unidad y la unión en la iglesia de Puerto Rico. O sea que estaban diciendo, señores obispos, misión Nuestra Señora del Pozo, no vemos por qué tienen que haber diferencias. Esto tiene que unirse y tienen que echar para adelante, sobre todo por la labor que se estaba realizando. ¿Qué más decía? Decía que los obispos dieran acogida y atención pastoral a los devotos de la Virgen de Rosario del Pozo, que los tenían que atender, porque no estaban haciendo nada malo que fuera en contra de la iglesia. Y finalmente, y escuchen, finalmente dijeron, como punto final, que se estudiara la forma de reponer el culto público, o sea, la Santa Misa en el lugar de las apariciones. O sea, que un organismo de la Santa Sede de Roma le dijo a la provincia eclesiástica, ok, ya juicio sobre esto, y nosotros determinamos que no, que busquen la forma de que la Santa Misa se restituya. Y como si fuera poco, dice, para asegurarnos de que así sea y que las partes han entendido, ellos publicaron, o la Santa Sede envió un documento que teníamos que firmar este servidor como presidente de la misión, el señor Juan Ángel Collado, que en cierta manera representa toda esta documentación, ahí está, y el señor Humberto Mercader, que también ha sido uno de los líderes, representantes de la misión, juntos citaron al monseñor Ulises Casiano, obispo de Mayagüez, a monseñor Iñaki Mayona, presidente de la conferencia episcopal en ese momento, y a Fremión Torres Oliver, que era presidente del comité permanente. Y juntos firmamos como diciendo, estamos de acuerdo y lo vamos a hacer. Vamos a dialogar, vamos a reponer la unidad y vamos a buscar la forma de reponer la misa en este lugar de
el santuario de la Virgen del Pozo. ¿Saben qué? ¿Ustedes entendieron esto? Eso es lo que lo lleva a uno a cuestionar. Bueno, pero espérate. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos dicen que tenemos que pensar y reiterarnos y vamos para atrás, para el 1989, pues si ya eso pasó y en el 95 tomaron estas acciones. Llevan 35 años estudiando. Es demasiado. Y como realmente esto no se llevó a cabo, no se quiso llevar a cabo, porque no se quiso dialogar, porque los obispos, por ejemplo, no se presentaron a dialogar, mandaron sacerdotes y los sacerdotes decían que ellos no sabían de para qué estaban allí, esto y lo otro. Les dijimos a los sacerdotes, mira, ven, mira, tenemos aniversario aquí para que vean y vean la gente y vean lo que digamos. No tenemos tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de disciplina. Hoy vamos a hablar de obediencia. Nada, no duró nada. Así que otra vez tuvimos que coger las maletas e irnos para Roma. Ya ir para Roma para nosotros es como ir allí al pueblo. Hemos ido como 6 o 7 veces a Roma. Pero lo que le quiero decir con esto, está enredado. Si ves que me caigo es porque me falta el aire. Bueno, lo que le quiero decir a nosotros es que hemos insistido, hemos utilizado los foros correspondientes, siempre velando por la unidad y por el amor que tenemos iglesia, porque nosotros somos iglesia. Pues fuimos a Roma. Y ya voy a ser corto porque sé que el sol está fuertecito. Créanme que para mí también. No estoy cogiendo sol, pero fuimos a Roma. Y para aquel entonces, el presidente de la conferencia episcopal fue el que fue después Papa, Benedicto XVI. Y Benedicto XVI entonces sacó un decreto, un mandato firme que decía, esto es lo que hay que hacer. Porque entonces volvieron con los comentarios de que había que eliminar a los devotos de la Virgen, a los devotos de la devoción de la Virgen del Pozo, que no se podía dar misa, que eso de la misión Nuestra Señora del Pozo, llevan a esa pobre gente allí, los guindan de los árboles y les meten lanza y los arropan y los estrujan y abusan de ellos y de todo eso. Y todo eso se tuvo que volver a estudiar. ¿Y qué pasó? El cardenal Ratzinger emitió un decreto. Y ese decreto decía lo siguiente. Número 1, que la labor de los obispos era moderar, corregir, modificar, pero no eliminar ni suprimir a los devotos de la Virgen del Rosario del Pozo. Imagínense, yo soy un granjero que tengo allí mi granja, y dentro de mi granja se mete un ratón. Y el ratón empieza a roer y a molestar. Yo tengo 2 opciones. Le pego fuego al granero. Y se echó el ratón. Quemé al ratón y quemé al granero. Quemo lo bueno y quemo lo malo. O simplemente decir, déjame ponerle una peguita al ratón, que es el problema, y salgo del problema y ya está. Pues eso es lo que decía. Mire, ustedes analicen, moderen, corrijan lo que ustedes entiendan que está mal, pero no lo eliminen. Ese decreto no condenó ni desaprobó la devoción. Nos dijeron, sigan para adelante.
Ese decreto, su objetivo fue lograr que la devoción a la Virgen del Rosario del Pozo sirviera de ejemplo a cualquiera de ustedes que se sienta movido diciendo, a mí esa espiritualidad va conmigo y yo quiero, bueno, pues que sea un modelo que se pudiera seguir a cualquier cristiano. Esa era la intención, para que se siguiera creciendo. Y fue tan contundente ese decreto que entonces estaba entrando el entonces arzobispo de San Juan y nos dijo a nosotros, no, de Roma yo he recibido noticias que me tengo que reunir con ustedes a reanudar el diálogo. Después de la misma manera me dijo, ¿sabes qué? Es que los otros obispos no quieren dialogar y volvieron a congelar las cosas. Así que la misión, a mi esposita siempre tan atenta. Denle un aplauso a mi esposa. Cuando vuelvo otra vez a la congregación y le digo al cardenal Ratzinger y a su representante, es que esto está difícil. Simplemente los obispos no, están trancados. Me cogieron y me dijeron, venga acá. Nosotros no podemos obligar al momento a los obispos, porque si nosotros le podemos decir, miren, esto lo tienen que arreglar. Pero usted esté tranquilo, porque le aseguramos que si usted va, como hicimos, por ejemplo, a Costa Rica, habla con el obispo de Costa Rica y él está de acuerdo y hace el decreto, nosotros no se lo vamos a desaprobar. Háganlo. Y así se fundó la misión en Costa Rica. Y lo hicimos en Argentina y se fundó la misión en Argentina. Y fuimos para Colombia y se formó la misión en Colombia. Y fuimos por otros países, en Honduras y en otros países. Y cuando ellos llamaban a Roma, es verdad, y Roma dice, sí, no hay problema, puede. Así que para que vea que a veces lo que parece una enfermedad o una incapacidad que te molesta, te ayuda a crecer. Eso le dio vida a esta devoción, para que entonces ya esta devoción no solamente fuera de Puerto Rico, sino fuera del mundo entero. Y sobre todo me dijeron, hay algo bien importante con este grupo. Además de que es internacional, además de que hay miles y miles de testimonios de conversión, además de que han traído miles de conversiones a la iglesia. La iglesia se nutre de ese grupo, porque se pasan tocando de casa en casa, hablando de sacramento. ¿Qué iglesia tiene sacramento? La Iglesia Católica. ¿Qué iglesia tiene la Eucaristía? La Iglesia Católica. ¿Qué iglesia tiene la Virgen? La Iglesia Católica. Benditos sean ustedes que trabajan por la iglesia. Y me dijeron, es bien importante también que es el único grupo en Puerto Rico, nacido en Puerto Rico, que tiene una rama de laicos. ¿Qué son laicos? Gente que no son sacerdotes, ni monjas, somos nada, profesionales, no profesionales, niños, jóvenes, y tienen una rama enorme de gente. Tienen una rama que nació de la Virgen del Pozo, nuestras hermanas religiosas. Por aquí hay unas poquitas, pero están en otros países. Tiene una rama de sacerdotes. Y de hecho, 2 de esos jóvenes que empezaron en esta misión hoy día son sacerdotes de la diócesis de Mayagüez.
Y ahora sí voy a terminar porque los cansé. Gracias a ustedes porque la fe que ustedes transmiten es oxígeno para mi espíritu. Por eso este aniversario, que lo hemos dedicado a la llena de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, imitar a María, la llena de gracia, a que querramos vivir en gracia de Dios, que aceptando el camino, no importa te pongan el camino duro, no importa cómo sea tu camino, todo el mundo tiende a pensar, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Dios te da lo que necesita para que precisamente cumpla con lo que Dios, la voluntad de Dios quiere contigo. Dios contigo tiene un propósito. Si estás ahí sentado, te digo, Dios quiere algo contigo y con la Virgen, por eso estás ahí. Que sigamos llevando nuestra misión. Que sigamos buscando ser instrumentos de conversión, de vida de gracia. Que todos nosotros podemos ser mensajeros de la llena de gracia. Para así, entonces, cuando Dios quiera, todo esto se culminará y estaremos celebrando aquí la celebración de la Santa Misa en el santuario de la Virgen del Rosario del Pozo. De la mano de María, Dios los bendiga.